antes de empezar, como siempre lo hacemos, que empezamos con los datos del tiempo, que empezamos con la cotización del dólar, que empezamos con los numeritos para jugar a la quiniela, quiero comentarles que hoy, bien temprano, hemos recibido, que nos han entregado en nuestras manos, una carta firmada por los comerciantes del rubro gastronómico y bares de la ciudad de Hernando, que manifiestan declaración de rebeldía. Así lo titulan a esto, así yo ya les voy a leer y después ustedes pueden ingresar a nuestra web y ver también en tiempoxdesilvina.com que firman los responsables del rubro gastronómico y bares de nuestra ciudad de Hernando. Dice así: ante el decreto 714/2020 y anexo 1 del gobierno de la provincia de Córdoba, donde restringen una vez más al sector gastronómico y bares hasta el 26 de octubre de 2020, con la no apertura de nuestros locales, solo trabajo mediante delivery, castigándonos severamente a pesar de haber demostrado acabadamente responsabilidad en la actividad desarrollada. Que la declaración de rebeldía la fundamos en los derechos protegidos por la Constitución Nacional, artículo 14. Todos los habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio, a saber, de trabajar y ejercer toda industria lícita, de peticionar a las autoridades. Que nos motiva a mantener nuestras puertas abiertas la defensa de las fuentes de trabajo, el cumplimiento de los protocolos está garantizado, vamos a hacer valer nuestro derecho al trabajo digno, no somos delincuentes. Los comerciantes del rubro gastronómico y bares, abajo firmantes, estamos unidos solidariamente para defender y ratificar esta medida de rebeldía ante una eventual actuación de las autoridades que pretendan sancionar por la apertura de los comercios involucrados. Que esta declaración de rebeldía es una herramienta para hacernos escuchar. Queremos trabajar, dice en mayúsculas, queremos trabajar, por favor. Rubro gastronómico y bares de la ciudad de Hernando, está ahí todo firmado por los responsables de los bares y restaurantes de nuestra ciudad, en el que, claro, anoche también veíamos, yo salí a dar una vueltita en auto con mi familia y veía que estaban los restaurantes, que estaban atendiendo, que había gente y decíamos, evidentemente, acá hay una acción de rebeldía, aparentemente, porque en ese momento todavía no teníamos una información oficial, como en este caso sí nos han mandado esta carta que está firmada por todos los representantes de los comercios hernandenses y la gente que sí se llegó a comer, que la gente que sí se llegó a tomar algo, entonces estuvieron con las puertas abiertas y atendiendo. Después, por otro lado, también se hablaba de una reunión realizada por parte de responsables, como así también de, no solamente de este rubro, sino aparentemente también de los gimnasios, con autoridades de nuestra ciudad para poder charlar sobre esta acción que iban a tomar de ahí en adelante, de no mantener las puertas cerradas porque se están fundiendo o les está perjudicando de una manera muy drástica en su economía. Así que sí estuvieron hablando, pero es una situación muy, pero muy difícil de resolver. Así que yo les acabo de escribir también para que ustedes puedan leer en nuestra web, que luego se lo voy a estar cargando, porque uno se pone a pensar, ¿a dónde vamos a ir a parar con todo esto? ¿A dónde vamos a ir a parar con todo esto? Ayer estábamos hablando también. Yo pienso que, por un lado, tenemos una realidad que hace un montón de tiempo que la venimos describiendo. Por otro lado, también se mezcla con todo lo que se viene el año 2021. Yo les decía cuando arrancó la cuarentena, yo les decía en este año 2020, cuando empezamos a transitar estas medidas de aislamiento social preventivo y obligatorio, estas medidas restrictivas, les decía, agradezcámosle a Dios que no es un año electoral, porque de ser un año electoral, vaya a saber cómo se da todo esto. Bueno, estas son cosas contrafácticas que uno no sabe qué hubiera pasado, qué podría pasar. Claramente acá
el gran error es haber comenzado tan tempranamente. El gran error fue esto de hacer creerle a la gente que aquel que tenía la voluntad de trabajar o la necesidad imperiosa de trabajar porque veía cómo su situación económica se venía a las ruinas, se lo trataba de un asesino. Claramente ahí hay un gran problema en donde arranca todo. Esta criminalización de las personas, de los sectores que querían poner en vidriera, que querían poner en pantalla, que querían poner en portada, cuáles eran los problemas que empezaban a tener en sus actividades, en sus rubros, etc. Yo hoy lo que quiero decir simplemente, y es el título, es que la gran extensión de la cuarentena trajo, y lo iba a traer en algún momento, lo trajo ahora, pero en algún momento iba a llegar. Si no era ahora, podría haber sido la semana pasada, la otra semana, podría ser la semana que viene. La trajo ahora. Trajo la desobediencia del pueblo. Repito, la gran extensión de la cuarentena trajo la desobediencia del pueblo. Y estamos frente a un momento de la pandemia / cuarentena en la que la gente le da la espalda al gobierno. Escuchen lo grave que es lo que acabo de decir. Que no es lo grave que lo diga yo, sino lo grave de la situación. Lo grave de la situación que estoy describiendo. Que estamos frente a un momento de la pandemia / cuarentena en la que la gente le da la espalda al gobierno. Hoy, la ciudadanía que mantuvo paciencia y silencio ante las medidas que los afectaban directamente en los diferentes aspectos de sus vidas, podemos decir, tomando algunas definiciones que hemos escuchado a lo largo de todo este tiempo de este año 2020, se enfrenta a la política del pánico. El hecho de no haber administrado con un equilibrio el problema sanitario económico ha dejado secuelas de las más importantes para un gobierno. ¿Cuál es la secuela más importante para un gobierno? ¿Ustedes cuál es la secuela más importante que se imaginan que puede dejar una serie de acciones en un pueblo? Bueno, para mí es la desobediencia del pueblo. Esa es la secuela más importante, el hecho de no haber administrado con un equilibrio el problema sanitario, económico, si quieren podemos agregarles también educativo, ha dejado secuelas de las más importantes para un gobierno, que es la desobediencia del pueblo, porque el pueblo debe responder a sus representantes, es decir, a los gobiernos. Digo, los gobiernos de las distintas jerarquías. Yo les contaba recién que anoche, cuando salí a dar una vuelta en el auto con mi familia, veía que comerciantes del rubro gastronómico y restaurante de nuestra ciudad abrieron las puertas, trabajaron normalmente, y hace un ratito les acabo de leer esta carta que dice, entre otras cosas, que se declararon en rebeldía fundada en los derechos protegidos por la Constitución Nacional, artículo 14, que dice: todos los habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio, a saber, de trabajar y ejercer toda industria ilícita, de peticionar a las autoridades. Eso es lo que escribieron en una carta que está firmada, repito, por los responsables de los comercios hernandenses y que fue entregada a tiempo X por parte de uno de ellos en la mañana de hoy, bien temprano. Ahora, la gran pregunta ante este panorama es cómo continuará el tratamiento de la cuestión sanitaria, porque acá no es que no tenemos el COVID-19, acá el COVID-19 lo tenemos. En un momento en donde, si algo, podemos decir, le faltaba este combo. ¿De qué combo estoy hablando? De este enfrentamiento político, de esta grieta tan pero tan pronunciada entre oficialistas y opositores, entre lo que ayer les decía, la gravedad de los fanatismos que estamos atravesando, los que se niegan a escuchar al otro, los que creen que lo único que vale es
su postura o su palabra o su forma de ver las cosas, ante la gravedad de todo este clima realmente efervescente en términos políticos, y que no seamos ingenuos con una visión del año 2021, que se vienen las elecciones, donde cada uno se quiere empezar a posicionar, haciéndolo de una forma disimulada, porque seamos honestos, también aparece un escenario en donde de forma disimulada empiezan a jugarse cartas de cara a las elecciones del año que viene. Más allá de que no son las más importantes desde el punto de vista de lo que significan para la ciudadanía votar cuando son cargos ejecutivos o votar cuando son legislativos como las que vamos a tener el año que viene. Pero para los partidos sí es importante, porque eso marca los equilibrios o desequilibrios en las cámaras a la hora de votar proyectos, a la hora de levantar las manos, de tratar temas, etcétera. Como si todo esto fuera poco, como si todo esto le fuera poco, ¿qué le faltaba a este combo? ¿Qué le faltaba a este combo? Lo que le faltaba es que el doctor David Navarro, este nombre que empezó a sonar en las últimas horas, el doctor David Navarro, responsable de la Organización Mundial de la Salud en Europa, indicó a la revista de Spectator: apelamos a todos los líderes mundiales, dejen de usar el confinamiento como su principal método de control. Eso dijo, con la repercusión mundial que esto puede tener, porque nada más ni nada menos que le habló a los líderes mundiales. Le habló a los líderes mundiales, les habló a los que gobiernan, les habló a los que dirigen los destinos del pueblo. Dijo eso: dejen de usar el confinamiento como su principal método de control. Acá me parece el verdadero problema. Entonces, ¿cuál es el método? Porque este era el único método que se ha presentado. Si no es este, no hay otro. Entonces, en estos momentos es muy importante ver qué camino tomarán desde los gobiernos para abordar la problemática del incremento de los casos. Pero claramente, como les decía ayer en mi editorial, si el encierro o el quédate en casa es la única fórmula, entonces no hay fórmula. Me parece que eso es lo más grave de todo. Si el encierro, el quédate en casa es la única fórmula, entonces no hay fórmula. Sí, está bien, hay que cuidarse, usar el barbijo. Usemos el barbijo, nadie más usa el barbijo. Distanciamiento social, a veces se ve, a veces no, la mayoría de las veces no. Lavarse las manos, bueno, si no usan el barbijo, que es una cosa que es evidente, que uno lo puede ver a simple vista, no quiero ni pensar el tema de la higienización de las manos. Lo que sí, ahora, ante este panorama, es decir, ¿cómo repercute esto? ¿Cómo repercute esto? Estoy con esta carta firmada por los comerciantes de rubro gastronómico, de bares, de restaurantes. ¿Cómo repercute esto? Porque esto es decir, bueno, los comerciantes del rubro bar, restaurante, van a seguir trabajando. Aparentemente esto, ¿cómo hacen las autoridades para controlar esto? Si ya se ha declarado, es muy duro, es muy fuerte decir, se ha declarado como una guerra. No vamos a decir guerra, un enfrentamiento entre las partes. Pero este es un sector solamente al cual le han venido restringiendo sus actividades. Entonces también esto uno mira y trata de amplificar la visión para los próximos días, para, no sé, semanas. La verdad que no sé para cuánto tiempo, porque a cada minuto a minuto pasan cosas que te van cambiando la realidad. Esto es un precedente. ¿Qué significa un precedente? Es decir, que otros rubros pueden estar mirando y decir, mira, la verdad que este sector se unió, y cuando el sector se une, cobra una fuerza que las autoridades quedan debilitadas. ¿Qué significa esto? Que no pueden hacer nada, porque si todos están de acuerdo con todo, las autoridades están para representar y para gobernar. Y es lamentable que las autoridades
estén debilitadas frente a las conductas del pueblo. Entonces, de manera urgente, nuestros representantes deben pensar de qué forma, deben pensar cómo hacer para recuperar la confianza de la gente. ¿Y cómo? La verdad que cómo, bueno, ahí están los elegidos, los representantes. ¿Cómo? Se van a tener que sentar, se van a tener que poner a reunirse virtualmente, van a tener que empezar a reunirse ya, si es que en estos momentos no están reunidos. Yo me imagino que a esta altura ya deberían estar reunidos. No sé si están reunidos, si están planeando algo, si están elaborando alguna estrategia, si están haciendo algo, pero yo digo que a esta altura deberían por lo menos estar viendo de qué manera recuperar la confianza de la gente. Proponiendo un transitar con vistas a continuar, pero también a salir de esta pandemia con un proyecto que permita hacerlo de una forma más equilibrada. ¿Y qué es un plan más integral? Que contemple claramente todas las aristas del ser humano. Ahora estamos hablando de lo más importante, lo que más está en vidriera, por eso hablamos de lo que se habló desde siempre, la crisis sanitaria, la crisis económica. Pero esta es una realidad que en algún momento iba a estallar, que en algún momento se iba a producir, más tarde, más temprano, más rápido, más prolongado en el tiempo. Pero lo que pasa es que también son 7 meses. Ahora, yo vuelvo hacia atrás en mis palabras para recuperar una parte de mis palabras en la que digo que necesitamos responsabilidad. Necesitamos responsabilidad, la responsabilidad de todos, que eso ya parece un discurso hecho, un discurso gastado, de tanto que se ha repetido, pero necesitamos ser responsables porque estamos acá tratando de ver cómo se hace para poder controlar esta pandemia. Hay una realidad también que no se puede tapar el sol con la mano, se terminan las camas, no se puede tapar el sol con la mano, no se puede tapar el sol con la mano. Se terminan las camas críticas, y eso yo no puedo dejar de decirlo, y también significa un poco de responsabilidad de todas las partes. Yo digo sí, necesitamos un plan integral, pero en ese plan integral, nosotros como ciudadanos no podemos trasladar toda la responsabilidad a las autoridades, como tampoco las autoridades deben trasladar toda la responsabilidad a la ciudadanía, porque de ahí viene este problema. Yo lo que vengo observando en el último tiempo, lo que vengo notando en el último tiempo, y que para mí ahí es donde la gente se revela de alguna manera, porque desde la clase dirigencial han encontrado la forma de trasladar toda la responsabilidad a la sociedad. ¿Qué significa esto, lo que les estoy diciendo? Y que como lo único que se puede hacer es quedarte en casa, todo lo que viene sucediendo es culpa de la irresponsabilidad de la ciudadanía por salir a buscar al virus. Porque vieron que es la contracara. Salud igual a quedarse en casa. Salir es igual a ir a buscar al virus. Bueno, puede ser verdad esto, puede ser cierto. Si me quedo en casa, evito el contagio. Hay gente que está en su casa, no lo ha evitado. Y por otro lado, si salgo, busco al virus porque anda en los agentes de contagio que somos todas nosotros las personas. Muy bien, si bien es verdad que en diferentes partes del mundo habilitan o flexibilizan actividades, pero después de acuerdo a cómo se mueven las curvas, porque todo se va viendo cómo se mueven las curvas, si hay más cantidad de casos, menos cantidad de casos, se determina dar marcha atrás. Es importante que cuando eso pase en las localidades afectadas, las autoridades se pronuncien, las autoridades locales se pronuncien, sobre todo cuando se da en un contexto que presenta un escenario con un montón de reclamos.
La gente está reclamando un montón de respuestas a un montón de preguntas. La gente, repito, está reclamando un montón de respuestas a un montón de preguntas. No hay respuesta para ninguna de todas las preguntas. Yo lo que pienso que acá, el verdadero problema que tenemos es la falta de credibilidad hoy, a 7 meses. Yo no estoy acá para decir lo que está bien, lo que está mal, sino simplemente lo que me parece que puedo observar. Y hay que decirlo porque uno es periodista, porque a veces dice, no, pero esto no se puede decir, lo otro no se puede decir, entonces dediquémonos a otra cosa. Tengamos otra actividad o seamos meros reproductores de mensajes, como siempre digo. Porque nosotros estamos con la responsabilidad de ver para poder interpretar y para poder comunicar, pero sobre todo, ¿saben qué? ¿Saben qué? Sobre todo para pensar, sobre todo para pensar. Entonces, yo digo, el verdadero problema que tenemos hoy es la falta de credibilidad. ¿Y por qué? Porque los esfuerzos solicitados no dan los resultados esperados. Podríamos estar peor ahora y realmente si podríamos estar peor, a lo mejor podríamos estar peor. Dios mío. Y es ahí donde aparece la pregunta de qué sentido tiene todo esto que están solicitando desde los gobiernos. ¿Qué sentido tiene? Y hoy con lo de que les estoy diciendo, lo de la Organización Mundial de la Salud, bueno, era la frutilla del postre. Entonces, inspirar confianza es el punto número 1 de todo, en todo lo que hace una gestión de gobierno. Inspirar confianza es el punto número 1 en todo lo que hace una gestión de gobierno. Y lo es en la cuestión sanitaria también, porque le pedimos cosas a la gente que cuando vos le decís, si haces tal cosa, va a pasar tal otra, y después haces eso que te han pedido y pasa lo contrario, o ni se acerca a lo que te dijeron que iba a pasar y vos estás cumpliendo a rajatabla con todo lo que te habían pedido, entonces inspirar confianza. Punto número 1 en todo lo que es una gestión de gobierno. Está bien que todos están aprendiendo, pero hay que inspirar confianza en la cuestión sanitaria también. Y acá yo digo, son los representantes de toda la sociedad, de los que los votaron y de los que no los votaron también. Y cuando la gente empieza a desobedecer, a resistirse a hacer caso, sea el gobierno que sea, se pone en vidriera símbolos de debilidad. Y ese es el gran problema. Símbolos de debilidad. Los símbolos de debilidad, ¿cuáles son los símbolos de debilidad? Ya como para ir cerrando. Los símbolos de debilidad son que cuando vos decís mantengan cerrados los comercios, porque es una medida urgente, inmediata, que la necesitamos implementar, y aquellos a los cuales nos estamos dirigiendo abren las puertas y saben que no van a poder hacer nada, porque dice, acá estábamos avalados por esta parte de la Constitución Nacional. Y esto se traduce en más debilidad, porque mañana te sale otro sector que hoy no abrió y que está desde el 20 de marzo cerrado, o que cierra y abre, cierra y abre, cierra y abre. Dice, y abro y no cierro más, porque total, evidentemente, todas luces no pueden hacer nada. Eso es lo que hay que corregir ya mismo. Los símbolos de debilidad que se han construido desde el 20 de marzo hasta el día de la fecha. Eso es lo que hay que reparar. Lo más urgente es reparar, incluso antes que lo sanitario. Porque si no se reparan estos símbolos de debilidad que se están evidenciando, no se va a resolver lo sanitario, porque se pierde el respeto a las autoridades, entonces nadie cumple con nada. Esa es la reflexión. Esa es la reflexión como para empezar
el programa de hoy y ya vamos a pasar a todo lo que hacemos cuando empezamos el programa. Pero esa es mi reflexión. Primer punto, resolver los símbolos de debilidad, porque si no resolvemos los símbolos de debilidad y de credibilidad, no vamos a resolver ni lo sanitario, ni lo económico, ni lo educativo, ni absolutamente nada.